Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Jeremías dijo, Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver tus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí. Dios da un entendimiento perfecto sobre su pueblo, al verdadero profeta. El salmista lo escribe en cuanto de Moisés. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. La manera, en otras palabras, la manera de Dios tratar con su pueblo y el por qué. Eso es lo que notificó a Moisés. El conocimiento es absolutamente esencial para un líder cristiano. Él no se puede guiar por medio de la sabiduría y de los caminos de los hombres. Tiene que ver a su pueblo por medio de los ojos de Dios. Recuerdo una vez oír a Tozer comentar a su congregación en una predicación. Dijo, jamás he conocido a gentes más majas. Pero, recordad, ser majos no quiere decir que sois espirituales. Según el conocimiento humano, uno entiende que una persona es maja, pero necesita conocimiento divino para saber si son o si es espiritual o no. Jeremías sigue el ejemplo de mansedumbre del Señor. Él es inocente de las maldades cometidas por otras personas. Su amigo Gedalías, el gobernador de Judá, tenía esa cualidad también. Él rehusó escuchar el rumor sobre la maldad planeada contra él por Ismael,
que últimamente fue su asesino. De hecho, el rumor era verdad. Y el gobernador murió como resultado por no querer escuchar maldad sobre un prójimo. De todos modos, hay algo admirable en la persona que rehúsa escuchar malos rumores, porque siempre ve lo bueno en otros. Vale la pena reflexionar sobre este asunto. Quizás valga la pena morir con ese atributo. Pero hombre, aunque alguien posea esta característica, es necesario escuchar el relato verdadero, aunque no quisiéramos. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, estamos considerando ya una cosa muy importante, ¿verdad? Algún atributo de ser inocente en cuanto de la maldad de otras personas. Le costó a Elías su vida no querer escuchar el rumor contra el que llegó a ser su asesino. Bueno, pero lo más importante de lo que he dicho ya como introducción a este programa es que él recibió su conocimiento de parte, sea, Jeremías recibió su entendimiento por medio de Dios. Jehová me lo hizo saber, dijo él. Y me hiciste, ya hablando a Dios mismo, me hiciste ver tus obras. Una persona no puede ver estas cosas si Dios no nos alumbra, si Dios no nos hace conocer. Y ahora mismo vamos a tomar en cuenta esta verdad mientras que vayamos estudiando las Sagradas Escrituras. Bienvenidos, amigo, a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Y al empezar a estudiarlas ahora, vamos a preparar nuestros corazones en este momento. Vamos a levantar una petición a Dios que Él nos enseña, por lo que vamos a estudiar en este momento. Voy a orar. Oh Dios, es imposible conocer las cosas tuyas si tú no nos alumbras. No tenemos en nuestra cabeza, nuestro cerebro, la capacidad para las cosas divinas, para las cosas celestiales. Estamos en algo mucho más encima de nuestras capacidades. Por eso, oh Dios, alumbra a tu pueblo, alúmbrame, alumbra al oyente, Señor, para que aprovechemos de estos momentos juntos con la Biblia abierta enfrente de nuestros ojos, oh Dios. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sabes que Satanás y sus fuerzas no tienen mayor némesis que la palabra de Dios. Les recuerda de los propósitos de Dios desde antes de la fundación del mundo. El diablo sabe algo de eso. Enseña cómo el hombre puede ser libre de las armaduras diabólicas. Las Escrituras lo hacen. Y nos enseña de la victoria en el Calvario. Demuestra a Cristo conquistando la muerte, saliendo de la tumba y manifestándose vivo a más que 500 creyentes. Declara las Escrituras la derrota y condenación eterna de estos ángeles caídos. No hay nada que da consuelo a Satanás y su ejército. Nada. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que él pelea desesperadamente en un intento vano de silenciar la palabra, de estorbarnos, mientras que vayamos estudiando. Así que vamos a estar muy atentos a que tenemos un enemigo que no quiere que sepamos las cosas más valiosas que hay en el universo,
que son las palabras de Dios. En Hebreos 4:12 tenemos esta gran declaración, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice muchas cosas. Dice que las cosas de Dios disciernen no solamente los hechos, sino los pensamientos, y antes de los pensamientos, las motivaciones, las intenciones del corazón. Así que Dios no solamente juzga los hechos, sino la raíz, que es el corazón. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, no son escondidos para Él. Y bien, tenemos este versículo tan tremendo en que meditar, y en que meditar ahora que vamos a estudiar la palabra, de que la palabra es viva y eficaz. Tú lo ves, yo lo veo. Parece que es un libro. Tiene página, que tiene letra, pero es mucho más. Estas palabras, cuando llega al corazón, vive en uno y obra en uno. La palabra es viva, dice la Escritura misma. Dios lo dice. Por eso, la Biblia no tiene igual en la tierra. Me pesa, siempre digo, llamarla un libro, porque no hay otro libro comparable a esto. Es más que un libro. La única comparación con las obras de literatura en el mundo es que tiene una portada, tiene hojas y tiene letra. Pero su contenido vale más que toda la literatura que jamás ha sido escrita. Muy bien, estamos en el libro de Jeremías. Este es nuestro estudio en este programa. Cada semana vamos al profeta Jeremías. Su palabra vive. Era un hombre de Dios, alumbrado por Dios, como ya hemos visto. Y así que vale la pena escuchar de él que ha escuchado de Dios, porque él nos puede contar de las cosas eternas, de las cosas celestiales. Y no hay quien más, no hay un hombre inteligente que tenga esta percepción de las cosas eternas, de las cosas sobrenaturales, las cosas de Dios. Jeremías mismo no se percató de las intenciones que había contra él. He comentado sobre esto, que quizás ser inocente en ese sentido es un atributo. Pero si recibió las malas noticias, como en versículo 19 del capítulo 11, nos dice, y yo era como cordero inocente, que llevan a degollar, mas no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, pero así es, Dios le informó. Él no era una persona que le gustaba escuchar malas noticias de ninguna persona. No era una persona que le gustaba hablar de las faltas de otras personas. Pero Dios le tenía que informar de las intenciones malas que tenían sus compatriotas contra él. Y ellos estaban diciendo porque él lo sabía, porque Dios le hizo saber. Y ellos estaban diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes. Hablando de Jeremías, para que no haya más memoria de su nombre.
vio la justicia de Dios en la venganza, porque hay cierta cosa que no es mala, que se llama venganza. Ahora, lo que es malo es que si nosotros tomamos venganza, nos es prohibido a nosotros tomar venganza, pero la venganza es necesaria, porque por medio de la venganza se hace justicia. Pero la venganza está en las manos de Dios y Él es quien hace esta justicia. Ve en versículo 29, por ejemplo, la justicia de Dios en la venganza contra los hombres de Anatot, era su pueblo de Jeremías, que quisieron matarle. Ve versículo 29. No puede ser 29, porque solamente hay 23 palabras aquí. Pero bueno, le hemos visto lo que ellos decían contra de él. En el versículo 19, destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes. Quería matarle. En verdad lo que les enfurecía no era la persona de Jeremías, sino el mensaje que recibió del Señor. Hemos hablado de cómo el diablo intenta silenciar la palabra porque toda la palabra es contra de él. Y él influye al ser humano. Él agita el corazón humano contra la palabra porque el pueblo, por ejemplo en este caso de Anatot, era su siervo. Digo, estaba en las manos de Satanás. Y así es cada persona que no conoce a Cristo, que no se rinde a Cristo, su vida es conducida por Satanás. Y Satanás le puede influir hasta sus emociones, hasta su enojo. Y el pueblo está enfurecido contra Jeremías. No por la persona de Jeremías, sino por la palabra que lleva, que entendamos eso. El pueblo no es tanto en contra de nosotros, sino contra la palabra de Dios. Y el pueblo no es la fuente de esta furia. La fuente es Satanás, que agita, que conmueve el corazón del hombre para que opone a la palabra de Dios. Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, que nosotros luchamos no contra carne y sangre, no contra nuestros compañeros aquí en este mundo. Nuestra lucha es contra seres espirituales, seres poderosos, ángeles caídas, son nuestros enemigos. Y ellos, repito, influyen a nuestros compañeros aquí en el mundo. Bueno, esto está pasando en la vida ya de Jeremías. Lo que yo decía antes, versículo 29, es una equivocación al escribir. Debía sido versículo 20, donde dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos. ¿Ves? Venganza, porque ante ti he expuesto mi causa. Digo, yo por mi parte era como un inocente, pero Señor, tú me hiciste ver las intenciones de mis conciudadanos contra de mí. Ahora, como ellos están contra mi palabra, diría Jeremías,
que tú me has dado. Por eso es necesario una represalia contra esas personas, una venganza por las intenciones que tienen. Pero eso viene de parte de Dios, que siempre hace justicia, ¿verdad? Que juzgas con justicia, veo yo tu venganza. La justicia se hace por la venganza. Así como siempre nosotros hemos aprendido que la venganza no es buena, ¿verdad? La venganza no es mala tampoco. La cosa es que no nos toca a nosotros. Es malo si nosotros tomamos venganza. Este es lo malo. Esta está en las manos de Dios. No daré más detalles sobre un principio que ya hemos considerado anteriormente. Simplemente repetiré que es totalmente que el Señor tome venganza. La venganza es semejante a la sentencia de un juez contra el criminal que quebranta la ley. Es exactamente lo que Dios hace al tomar venganza. Él es vengativo contra las personas que ignoran y despedazan su ley de justicia. No lo tengo enfrente de mí ahora el texto, así que no te puedo decir exactamente dónde está. Pero uno de los profetas menores habla de esto y define el Señor como un Señor de venganza. También toma venganza sobre los que persiguen a los que han tomado la decisión correcta de amar y honrar a Dios y a su Cristo. Dios es celoso por estas personas y toma venganza por ellos. Esta cualidad de venganza, al definirla así, es perfectamente legítima. Él declara que aniquilará a los hombres de Anatot. Dios lo dice. Aún sus descendientes, hijos y hijas, que han aprendido los caminos de sus padres, morirán por la espada y por el hambre. Serán víctimas de un castigo catastrófico. Muy bien, vamos a proseguir. Ya hemos visto los últimos versículos, hemos comentado un poco de los últimos versículos de capítulo 11. Ahora pasamos a capítulo 12, los primeros 2 versículos. Vamos a tomar en cuenta que dice: justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. Va a tener unas palabras con el Señor, una conversación. Y da esta pregunta Jeremías: ¿por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Tú los plantas y echan más raíces, crecen, dan fruto. Cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. Justo eres tú, oh Señor. Son las primeras palabras de capítulo 12 y debemos tener esto como cristianos establecidos en nuestro corazón. No nos toca a nosotros cuestionar la justicia de Dios. Él es justo y nosotros no. No podemos juzgarle a Él. Él juzga a nosotros. El hombre es muy arrogante. Y arrogante hasta el punto de hablar palabras contra su Creador. Le acusa de la injusticia. Lo he oído. A lo mejor tú lo has oído. Al hablar de algunas de las cosas de Dios y decir: esta no es justo. Bueno, hay cosas
¿verdad? Que son difíciles para nosotros entender, eso no lo niego. Pero debemos tener una confianza en el Señor de que para nosotros Él no puede hacer una equivocación. Él nunca se equivoca. Eso debemos tener una confianza en Dios, que Él haga lo que sea. Y nosotros, aunque no lo entendamos, podemos decir, Dios, tú eres justo. Yo te conozco. Lo haces, no lo entiendo por qué, pero lo que estás haciendo tiene que ser justo porque tú eres perfectamente justo en todo lo que haces. Y esta es la primera cosa que vamos a aprender en este capítulo. Justo eres tú, oh Señor. Y si nosotros todos podemos captar esta verdad, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho. En todo lo que hace el Señor. Pablo, el apóstol, lo tenía ciertísimo en su corazón. Dios no puede ser injusto. El corazón de Jeremías, como el de Pablo, tenía bien establecido el asunto de la justicia de Dios. Y nosotros, igual como cristianos, lo tenemos que tener establecido en nuestro corazón. Y ellos no cuestionaban a Dios, y nosotros tampoco. Jamás debemos cuestionarle. Incluso en circunstancias difíciles, como en Romanos 9. Ese es un capítulo que estorba a muchos. He hallado paz en este capítulo, hermano mío, por lo que el Señor me ha enseñado. Donde Pablo discernió el gran potencial que hay en el ser humano para dudar de la justicia de Dios. Él, Pablo, inmediatamente descartó la posibilidad de que Dios fuera injusto. Ya voy a citar de Romanos 9, versículo 20. No, antes, versículo 11. Porque cuando aún los mellizos, está hablando aquí de Esaú y Jacob. ¿Lo has leído? Romanos 9. Dice, pero cuando aún los mellizos, Jacob y Esaú, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Hay muchas personas que luchan con este versículo, pero sigue hablando Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Luego él mismo contesta la pregunta. De ningún modo. Cuando yo vi eso, lo había leído toda la vida, pero un día esto llegó a mi corazón. De que Pablo no explica por qué Dios ame a Jacob y aborrece a Esaú antes de nacerse. Parece una injusticia, pero Pablo no explica nada, sino que establece lo que está establecido en su corazón. ¿Hay injusticia en Dios? Y la contestación hizo él mismo, de ningún modo. Yo me descansé en eso. Dios no puede hacer injusticia. Nosotros lo leemos y decimos, pero Dios, ¿cómo va a ser así? Pero estoy establecido. Lo tengo ahora establecido en mi corazón. Dios no puede ser injusticia. Y se aborrece a Esaú antes de nacer y ama a Jacob antes de nacer, es perfectamente bien que lo hace. Porque lo hace justamente. Él sabe por qué, aunque yo no sepa. Y
en versículo 20 de capítulo 9 nos da la palabra a nosotros. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Este es lo que tenemos que tomar. No seamos arrogantes, porque la persona que cuestiona a su creador es arrogante. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Hay que humillarnos. El Señor es Señor del universo. Él es grande, no solamente en poder, sino en sabiduría, porque Él creó todo el mundo en su sabiduría, con su sabiduría. Y la sabiduría de Dios se manifiesta en el mundo, en todo lo que ha creado. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Dios es perfectamente justo. Nosotros no somos, ni somos capaces de ver la justicia de Dios. Vamos a establecer esta verdad, hermano mío, si podemos establecerlo ahora, en este estudio, hacemos bien. Hacemos muy bien. Hemos tomado un gran paso adelante. Vamos a establecer esta verdad para no culpar nunca a Dios de ser injusto. Pablo no está dando una explicación al hablar de Jacob y Esaú. Él declara lo que es el asunto, la verdad. Y es así como la Biblia presenta todos los asuntos. No nos explica todo, porque no somos capaces de captar la explicación. Así que Dios declara y espera que nosotros confiemos en su palabra perfectamente. No explica todo, sino declara. Una declaración de Dios es todo lo que el cristiano necesita. No intenta satisfacer la curiosidad intelectual de Dios, sino que penetra al corazón del hombre. No promociona el intelectualismo, sino la fe, la plena confianza en la persona del Señor y su palabra. Acuérdalo siempre, esto es importantísimo. Encuentro descanso en lo que citamos al principio: justo eres tú, oh Señor. Ya que mi entendimiento es limitado, o más bien muy pequeño, dejaré las cosas en las manos de aquel que es perfectamente justo, que considera y mira todo desde el punto de vista de la eternidad. Entonces simplemente diré yo: si Dios ha decidido los destinos de Jacob y Esaú antes de su nacimiento, fue perfectamente justo al hacerlo, sin ningún fallo de justicia. Puedo confiar en Él y en su justicia. Tolero poco la arrogancia, tanto la mía como la de otros, que se levanta pensando que entiende la justicia más que Dios. ¡Qué demostración tan terrible de ibris! ¿Qué es ibris? Bueno, esta es arrogancia loca. La ibris en griego antiguo es un concepto griego que puede traducirse como desmesura del orgullo y la arrogancia, desafiando autoridades muy superiores. Ibris, no queremos que esta cosa esté en nosotros, es una locura. Y el mundo hoy en día, la población del mundo en gran parte tiene ibris, porque se ha levantado contra su creador,
que es omnisciente, que es omnipotente. El hombre tan pequeño que es, contesta y viene contra a un Dios omnisciente. Es un híbris. Debemos considerar de nuevo qué tan pequeño es el ser humano. Quizás desde el punto de vista que tenemos nosotros aquí en el mundo, no podemos ver muchas cosas, pero se han mandado aparatos en el espacio que han tomado fotos de este mundo. Uno fue tomado desde el planeta Pluto al rincón, al área más lejos del Sol, Pluto, el planeta. Y allí llegó el aparato y tomó fotos de la Tierra. Cuando llegó las fotos a la Tierra y los científicos lo vieron, lo único que pudieron ver era un punto azul en la foto. Un puntito azul en el espacio que era nuestro planeta, Tierra. Claro, lo vio como un puntito. Y la gente que estaba en ese planeta, pues ni se sabía de gente. Solamente este puntito. Imagine qué pequeños somos. Delante de un Dios que hizo el universo. Es hibris. Es arrogancia loca de contestar a nuestro Creador. Pero, por otro lado, sin quitar nada del respeto que merece el gran profeta Jonás, quiero mencionar la gran dificultad que tenía al considerar el hecho de que Dios pudiera perdonar a los enemigos de Israel. ¿Se acuerda la historia de Jonás, verdad? Al llegar al capítulo 4 de su libro, había aprendido lo vano que fue intentar pelear contra el propósito de Dios, ¿se acuerda? Él iba en la otra dirección, el Señor mismo le detuvo, le tragó un pez, lo vomita en la tierra y ya Jonás sabe que no puede contra Dios. Y se va obedientemente a Nínive para proclamar el mensaje que Dios le había dado. A pesar de que fue a Nínive con el mensaje que el Señor le había dado, sin embargo, su corazón no estuvo de acuerdo y se enojó y entristeció cuando Dios no cumplió con la amenaza de destrucción de la ciudad. Es evidente que Jonás cambió su manera de pensar, porque descubrió su error muy claramente al escribir ese libro, porque no había otro escritor. Él reconoció después de capítulo 4, y el libro solamente tiene 4 capítulos, pero nos hace saber que él reconoció su error en contestar contra la voluntad de Dios. Estaba manifestando Jonás hibris, una arrogancia loca. Esa es la palabra mejor que hallo para hablar. Un orgullo desmesura. Dios razonó con Jonás a través de la sabiduría de su palabra y un acto providencial, usando el crecimiento y la destrucción de una simple planta que le dio sombra a Jonás. ¿Te acuerdas la historia? Fue un argumento bastante potente. Y haremos bien en estudiar cada detalle. Estúdialo. 4 capítulos son nomás y eso es muy interesante. Tú te apiadaste de la planta, hablando a Jonás,
por la que no trabajaste ni hiciste crecer. Y yo he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. ¿No debo tener misericordia? Darles oportunidad a arrepentirse. Y arrepintieron, y Jonás no lo quiso, porque eran enemigos. Un prejuicio entró allí. Pero bueno, Jonás se apiadó de una planta de forma egoísta, mientras que el Creador manifestó su compasión hacia un pueblo ignorante, incluso hacia animales inocentes. También creo conveniente considerar los resultados del mensaje de condenación y juicio de Jonás. Él mismo sabía que tendría éxito, y por esta razón se opuso a la misión que Dios tenía para él. Sabía que la misión tuviera éxito y que arrepintiera Nínive. Y por eso desde un principio fue a la dirección contraria, porque no quiso ver a Nínive arrepentirse. Estaba contra de ellos. Les aborrecía. Y él lo comenta. ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Jonás capítulo 4, versículo 2. Él conocía la naturaleza de Dios. Sabía que su mensaje de juicio contra Nínive iba a tener éxito, el pueblo iba a arrepentir y Dios iba a salvarle la vida, y no lo destruyó. No lo quiso Jonás, pero aprendió mejor seguramente. El mensaje de juicio produjo remordimiento y arrepentimiento en Nínive, por lo cual Dios detuvo su destrucción y terminó demostrando misericordia. ¿Cambiaría Dios su mensaje o su manera de presentarlo en el día de hoy? Gracias a Dios. Dios es el Dios que conocemos hoy. Es el mismo Dios que perdonó a la ciudad malísima de Nínive, enemigo de su pueblo. Si lo presentásemos así, podríamos esperar una reacción como la población de Nínive hoy. No creo que Dios haya cambiado de métodos. Y sí creo que si predicáramos como Jonás, podríamos esperar un mejor resultado del que estamos experimentando en estos días, a pesar de lo que piensen los pseudos evangelistas modernos. Hay que predicar el juicio de Dios para que la gente se arrepienta. Frecuentemente los salmistas luchaban para entender el tratamiento de Dios con los malvados. Pero Asaf, en el Salmo 73, puedes verlo, confesó una duda mayor. De hecho, escribió cómo sus pies estuvieron a punto de tropezar y casi resbalar. Léelo y verás cómo pensaba que la vida les era muy favorable y que incluso en su muerte no experimentaban ningún dolor. Los malos
se preguntaba si sus intentos de vivir en santidad serían en vano. Si Dios trataba así a los malos, era demasiado penoso pensar en el asunto. Pero entonces, en el ambiente del santuario de Dios, dice, vino la luz y vio claramente los resultados finales. Lea Salmo 73, no fue escrito por David, fue escrito por Asaf. Pudo saber que sus dudas eran torpes y sin entendimiento. Observó la destrucción de ellos y la gloria reservada para los justos. Una lección tremenda en lo cual Asaf pudo descansar en la justicia de Dios, que a pesar de que los malísimos personas que él conocía recibían la misericordia temporal de Dios, era justo. Y al final Dios hizo justicia con ellos. Jeremías fue convencido de que había una justicia que iba más allá de su entendimiento. Justo eres tú, oh Jehová. No está quejándose. Simplemente se atrevió a discutirla con el Señor para que le diera un mejor conocimiento. Eso está bien. ¿Cómo explicaría Dios por qué prosperan los impíos? ¿Y por qué viven en paz los que obran con perfidia? Que es una deslealtad a Dios, traición contra Dios o quebrantamiento de la fe de vida. Perfidia. Jesús vino del cielo a la tierra para hablar de la bondad de su Padre a sus enemigos, quien hace caer Dios, su Padre, la lluvia y brillar el sol sobre justos e injustos, indistintamente. Él dijo que debemos imitar a nuestro Padre Celestial, obrando de la misma manera. También debemos reconocer la diferencia existente entre una prosperidad maligna y una verdadera prosperidad eterna, y entre la verdadera paz y una paz manipulada por la perfidia. El motivo por el que Jeremías trató el asunto con el Señor fue para mejorar su manera de ver la justicia. Eso podemos hacer nosotros. Él quería saber cómo Israel pudo ser tan malo y pérfido, si fue el justo Dios quien le plantó y permitió que echara raíces y creciera llevando fruto. Le parecía una discrepancia entre la formación de Israel y hasta dónde había caído en su día. Nosotros también tenemos que saber, de forma más amplia, el misterio de cómo es que toda la raza humana puede ser una creación diseñada perfectamente por Dios y de todos modos decidir tan erradamente como lo hizo la primera pareja. ¿Cómo es posible que haya llegado a ser una raza tan maligna, destinada a la destrucción? La raza humana. Esta era la pregunta que se hacía Jeremías. Y aunque no me creo capaz de resolver totalmente un problema tan extremadamente dificultoso, siento que hay algo maravilloso en todo esto. Los seres fueron creados maravillosa y perfectamente, pero a la vez poseían una libertad intrínseca. En otras palabras, no estaban limitados a conducirse como esclavos, haciendo la voluntad de su Creador, como marionetas
sin razonamiento o voluntad propia. Por favor, no es así la creación de Dios. Esto es lo que les caracterizaba como seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Tenían que servir y adorar libremente por elegir hacerlo. Bueno, una buena lección de hoy. Esta gran lección, si podemos aprenderlo, si ahora lo hemos establecido durante este estudio en nuestro corazón, que Dios es totalmente justo en todas sus acciones. Hemos hecho mucho. Hemos aprendido una gran lección. Espero que la has escuchado y espero que lo has decidido. Porque si lo haces, Dios te va a bendecir. Y este es nuestro deseo, que la audiencia, que el oyente reciba la palabra y por la palabra sea bendecida la persona. Este es mi deseo para ti que me escuchas ahora, amigo mío. Estamos juntos en este mundo, unidos como seres humanos, hermanos como cristianos y nada más. Y el Señor sabe que mi deseo es que yo con mis hermanos podamos edificarnos mutuamente unos a los otros. Espero que has recibido del Señor en este estudio y espero que también esté con nosotros en el siguiente. Y por todo este libro de Jeremías será para ti un gran beneficio. Hasta la próxima vez.